Este podcast tiene como objetivo informar y generar reflexión sobre los derechos humanos. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura oficial de la DDHPO. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares ya señalaba que en el estado de Oaxaca, de acuerdo a las cifras presentadas, establecía que 67% de las mujeres de Oaxaca habían sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Y a un dato más alarmante, 33% de las mujeres habían sido víctimas de violencia en los centros educativos. Las mujeres hemos sido educadas con base en estereotipos y los micromachismos que surgen, ¿no? Tiene esa tensión porque cómo va vestida. Si se viste así, pues cómo no la van a molestar, ¿no? Es que mira cómo se ríe, es que mira cómo les habla. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Tus Derechos en Corto. Este es un espacio para hablar de nuestros derechos con especialistas, con personas que han vivido algunas experiencias difíciles, con defensoras, con defensores y también con integrantes de nuestro organismo autónomo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Calipso Amanda Mejía López. Ella es secretaria ejecutiva de la DDHPO. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Aquí estamos. Bueno, en este episodio les vamos a platicar, vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas es conocido por todas y todos. Sin embargo, pues son pocas veces las que se llega a hablar, las que se llega a externar y sobre todo en las instituciones como lo somos nosotros. Vamos a platicar de el acoso sexual en las universitarias, un tema bastante difícil, un tema sensible, un tema que toca fibras y que muchas veces por miedo, por vergüenza, por diversas situaciones no los hablamos. ¿Qué nos puedes decir del acoso sexual de las universitarias? ¿Cómo lo viven? ¿Qué es el acoso sexual? Porque a veces llegaríamos a pensar que el acoso sexual es cuando ya te están tocando, cuando ya están llegando a niveles extremos, pero desconocemos que también tiene que ver con palabras, con miradas, con ciertas acciones que ya corresponden a un acoso sexual. Coméntanos. Bueno, pues de entrada decirte que efectivamente la violencia hacia las mujeres es un fenómeno generalizado en Oaxaca. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, publicada en el año 2021, ya señalaba que en el estado de Oaxaca, de acuerdo a las cifras presentadas, reitero, en el informe del año 2021, establecía que 67% de las mujeres de Oaxaca habían sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Física, verbal, económica, psicológica. Y a un dato más alarmante, 33% de las mujeres habían sido víctimas de violencia en los centros educativos, ¿no? Entonces es un dato pues bastante alarmante. Ahora bien, el tema del acoso sexual tiene que ver con una cuestión de las relaciones de poder. Se define el acoso sexual como cualquier comportamiento físico, verbal, no deseado, no consentido por parte de quien lo recibe. Entonces, en el caso específico de las universidades, el tema del acoso sexual lleva justamente a solicitar que aceptes estas manifestaciones psicológicas, verbales y físicas de naturaleza sexual a cambio de pasarte de la materia, ¿no? Por ejemplo, a cambio de considerar tus trabajos, a cambio de permitirte continuar asistiendo a clases, ¿no? Entonces, eso es la gravedad del asunto. Entonces, yo te diría que es un problema real que pasa en Oaxaca. Tenemos las cifras sobre las estadísticas de violencia y que tiene que ver con un abuso del poder que se hace al interior de los centros educativos. Y como lo señalabas, este tema, insisto, tiene que ver con despliegues de naturaleza sexual, física o verbal por parte justamente de quien tiene el poder en una relación educando-profesor, ¿no?
¿Qué pasa con las alumnas y qué pasa también con los alumnos, quienes perfectamente se dan cuenta del contexto en el que viven sus compañeras, ¿no? Muchas veces creo que por miedo a que las reprueben, a que las expulsen de la universidad o a que simplemente se ha normalizado y les digan, ¿sabes qué? Pues te cambiamos de profesor, pero ya, hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa con esta relación o con esta falta de acción por parte de alumnas y también de pues, el contexto estudiantil? Bueno, allí también juegan otros factores, por ejemplo, los estereotipos, ¿no? Generalmente las mujeres hemos sido educadas con base en estereotipos y los micromachismos que surgen, ¿no? Y lo tenemos claramente, un claro ejemplo de ello es la vestimenta. Generalmente cuando ocurre alguna de estas situaciones, tradicionalmente a la que se señala es a la mujer. Es porque tiene esa tensión, porque cómo va vestida. Si se viste así, pues cómo no la van a molestar, ¿no? Es que mira cómo se ríe, es que mira cómo les habla, ¿no? Lo triste es que esa violencia se genera y se permite al interior mismo de la propia comunidad estudiantil, porque esa violencia se da con base en los estereotipos que tenemos. Y esos estereotipos no son más que construcciones culturales, prejuicios basados justamente en, insisto nuevamente, en estas relaciones que hay entre las mujeres y los hombres, donde los hombres se apropian de la manera de calificar a las mujeres, ¿no? Y siempre esas calificaciones son con base en criterios negativos. Entonces, lo que un poco el tema es que parte como de una descomposición también que hay al interior de las instituciones educativas, donde cuando una mujer está siendo acosada sexualmente, no solo por el docente, sino puede ser por otro compañero, puede ser por alguien del personal administrativo, y no solamente se da el acoso sexual entre los hombres hacia las mujeres, sino también existe el acoso sexual de los hombres hacia los hombres, de las mujeres hacia los hombres, pero el tema es que estadísticamente la mayor parte del acoso sexual, las víctimas son mujeres. Eso es muy importante decirlo, porque justamente no se cuentan en estas narrativas. Hay a veces cuestionamientos de, es que también acosan a los hombres. Sí, sí es cierto, sí pasa. Sí. Y los acosan otros hombres o otras mujeres incluso. Pero hay que ser muy claros en que la mayor parte de las estadísticas reflejan, te digo, que más del 80% de las víctimas de ese tipo de acoso son las mujeres, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Lo que se debería de entender es que el tema del acoso sexual al interior de las aulas habla de un ejercicio de poder, y cuando se hacen ejercicios abusivos de poder, el acoso sexual es una de las muchas manifestaciones. También está la compraventa de calificaciones. Así que cuando un chico detectara que alguna de sus compañeras de clase está siendo acosada sexualmente, se debería de preocupar, porque no solamente ese es el problema, ¿no? En el caso de ellos, el acoso sexual toma otras formas, ¿no? El acoso, la compraventa de calificaciones, el acoso psicológico, el hostigamiento que hay escolar al interior de las aulas, ¿no? Maestra, usted que tiene pues amplia experiencia en el tema académico, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Hay alumnas que se han acercado con usted en algún momento para expresarle este tipo de situaciones? ¿Y de qué forma las ha guiado o las ha orientado para que se frene esta situación? Bueno, en primer lugar decirte que el acoso sexual ya está contemplado como una de las modalidades de la violencia hacia las mujeres en la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, ¿no? Punto número 1. Por otra parte, en el Código Penal del Estado de Oaxaca también ya está tipificado como un delito. Entonces, esto es un mandamiento muy claro, porque tú como personal administrativo, personal frente a grupo, en cuanto una mujer, una estudiante, te hace partícipe de que está sucediendo esta situación, tú debes de actuar de manera inmediata.
así está establecido, ¿no? Y lo que se hace es justamente canalizarla primero hay un proceso de reflexión con la víctima. Tenemos que ser cuidadosos para evitar la revictimización con las estudiantes, porque generalmente el acoso sexual genera un ambiente hostil, un ambiente donde te sientes insegura, donde no sabes en quién confiar. Es tal la presión psicológica que incluso muchas víctimas piensan que es su culpa, nuevamente por la sociedad en la que vivimos, que tiende a culpar a las mujeres de las violencias que sufren, y eso no es cierto. Entonces te genera un estado de indefensión tal el acoso sexual que dudas de todo mundo. Entonces hay que nuevamente hacer mucho hincapié en las campañas de información al interior de los centros educativos para que las estudiantes que están sufriendo de este tipo de violencia sepan justamente que hay todo, la ley las ampara y que todas las instituciones educativas deben de tener protocolos de atención y seguimiento a las denuncias de acoso sexual. Está en la ley. Todas las instituciones educativas la tienen que tener. Entonces, en ese sentido, obligados bajo esa normativa, cuando una estudiante se acerca y te está contando que está sufriendo de esta situación, lo primero es no cuestionarla, creerle, porque eso puede ser la diferencia entre un feminicidio. Tenemos que ser muy claros. Los feminicidios no son más que un continuum de violencia. Los feminicidios en realidad son la fase última de una violencia reiterada que sufren las mujeres. Entonces, cuando la alumna se acerca es no cuestionarla, darle justamente orientación psicológica, platicar con ella y hacerle saber que si está dispuesta a poner su denuncia, tiene todo el respaldo de la institución educativa. En este caso, todas las instituciones educativas deberían tener una tolerancia cero al acoso sexual. ¿Y eso qué significa? Que en cuanto la autoridad escolar que conozca de estos temas, debe evitar nuevamente que el agresor encuentre oportunidades de seguir acosando, amenazando, intimidando a la víctima. Entonces, lo que debes de hacer es hacer una separación por completo. Es decir, no propiciar que haya como nuevos espacios para que el acoso continúe, incluso ahora con amenazas, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente se hace. Se platica con la víctima, se le comentan todas las posibilidades que tiene de la denuncia legal, del acompañamiento psicológico y permites que ella en sus tiempos reflexione sobre las decisiones que va a tomar. Pero con independencia de las decisiones que que la víctima tome, tú tienes que iniciar un proceso de investigación hacia la persona señalada. Y reitero, separarlos para que no haya como nuevas oportunidades de acoso, ¿no? Sin lugar a dudas, una problemática que es existente desde hace muchos años y que no debería de pasar, porque bien sabemos que las universidades en este caso deberían de ser un centro en donde tú te sientas segura, en donde simplemente vayas a recibir tu educación y demás. Y siendo, por ejemplo, personas o mujeres que se encuentran en un contexto vulnerable, hay mujeres que por el hecho de simplemente ser mujer y ya por eso tienen una situación difícil, pero yo me imagino a una estudiante que es una mujer indígena, que además viene de un lugar fuera, que está aquí sola, que no tiene a nadie y que viene a estudiar, pongámosle así, a una universidad pública, se encuentra sola y no tiene una red de apoyo que realmente la informe o al menos la aliente o la escuche para que ella pueda animarse a tomar medidas jurídicas en este sentido. ¿De qué forma poder una universitaria que apenas tal vez está entrando a la universidad y no ha creado una red de apoyo o que es una mujer muy vulnerable, por ejemplo, acá en la ciudad o también en los pueblos originarios, ¿no? También hay universidades y puede ser que esté muy mal visto el simple hecho de que ella externe que está sufriendo acoso sexual? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué forma concientizar a las universitarias, pero también al alumnado para que frenen estas situaciones?
Bueno, yo allí te diría que en ese sentido la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tomado un papel activo importante. Estamos yendo a las universidades justamente para hablar sobre los temas de los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia contra de ellas, ¿no? Hemos estado impulsando procesos no solamente de sensibilización y toma de conciencia de sus derechos a las universitarias, sino también estamos hablando justamente con el personal administrativo y docente de las responsabilidades que implica no cuidar que sean espacios libres de violencia. Punto número. Punto número 2, te quiero comentar que la Defensoría ha emitido recomendaciones al respecto. Particularmente una de ellas fue hacia una universidad aquí en Oaxaca, porque el tema fue que la alumna hizo partícipe a su profesora de las situaciones de acoso sexual que estaba recibiendo por parte de otro profesor. Entonces, la profesora va y lo comunica a las autoridades de esta universidad. Y las autoridades, en lugar de inmediatamente echar a andar estos mecanismos de protección y defensa, tanto para la profesora que estaba denunciando el hecho como para la estudiante víctima de ellos, lo que hizo fue burlarse de la profesora, burlarse de la alumna, no separar de su cargo al profesor y permitir que la violencia continuara. Vienen a la Defensoría de Derechos Humanos, interponen una queja, se hacen las investigaciones necesarias, se le emite justamente una recomendación a la universidad diciéndole que pues de acuerdo a las investigaciones que se habían realizado, pues teníamos como todos los elementos para decir que sí estaba pasando, ¿no? Sin embargo, la universidad quiso ser omisa, decir que no era así, que no estaba pasando como se refería, y ahí es donde te digo que el tema de los estereotipos, los prejuicios y todas otras violencias, porque cuando se vulnera un derecho, no se vulnera nada más el tema, por ejemplo, en este caso, de el derecho a una vida libre de violencia, sino que en cascada se vulneran otros muchísimos derechos, ¿no? Uh-huh. Cuando las autoridades pierden de vista, las autoridades escolares pierden de vista la preservación de la dignidad de las mujeres, ya sea personal, profesoras o estudiantes, entonces es cuando ya estamos en graves complicaciones, ¿no? Porque no dimensionan realmente el peligro que hay detrás del acoso sexual. Eso fue lo que pasó en esta universidad y entonces la Defensoría tuvo que recurrir a un procedimiento jurisdiccional para hacer valer estos derechos tanto de la profesora como de la alumna. Finalmente, a través de una decisión jurisdiccional, que es el Juicio para la Protección de los Derechos Humanos, es como se establece bajo sentencia todas las recomendaciones que la Defensoría ya había hecho con anterioridad a esta universidad. Y entonces ha sido como el camino que desde la Defensoría hemos establecido justamente para que no sucedan estos temas, ¿no? Entonces, que sepan las universitarias que pueden recurrir, que si no tienen redes de apoyo, también pueden recurrir a la Defensoría para hacer las denuncias pertinentes. Con este caso, nos podemos dar cuenta que estamos hablando entonces de una falla estructural, ¿no? De una falla en la ideología de incluso mujeres, porque me parece que la directora es mujer, ¿no? O sea, es mujer la rectora de la universidad y qué lamentable que siendo una mujer no tenga esa sororidad de decir yo te creo, vamos a actuar, ¿no? Entonces creo que es mucho de cambiar ideologías, de concientizar sobre todo a todas las mujeres y en este caso las universitarias para que si el sistema o la estructura tiene ciertas ideologías muy arraigadas, ellas como dé lugar, luchen y sigan con su verdad, ¿no? Que realmente es, como tú bien dices, en el momento en el que ella expone un caso de acoso sexual, creerles, jamás minimizar lo que sea, ¿no? Porque habrá veces que te digan, ay, nada más te vio, o sea, ¿no? Nada más te dijo un piropo, nada más, o sea, eso no debe de ser normalizado, no debe ser normalizado porque entonces continuamos con esas situaciones y las generaciones que vienen va a ser todavía peor
sea, van a haber ataques, van a haber ciertas cosas dentro del aula que, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la universidad, no es lo mismo a lo que se está viviendo actualmente en las aulas. Entonces creo que el acceso a la información tiene mucho que ver aquí para que pues se frenen este tipo de situaciones que pues violentan los derechos humanos de las mujeres y sobre todo sus dignidades. Así es, por eso es que la formación, compartir la información sobre tus derechos humanos y las rutas para protegerlos y defenderlos es tan importante. Por lo que tú mencionas. Ahora bien, en el hecho de minimizar lo que pasa, es cierto, generalmente no se considera hostigamiento sexual que un profesor te regale una flor, ¿no? Sí. Porque me remites así de, es una atención. No, es una atención no deseada. Exacto. Tú no la pediste, te la está imponiendo alguien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, como sociedad, debemos todavía de continuar entendiendo el tema, insisto, de la dignidad de las personas, de la libre determinación de las personas y de que las mujeres no tenemos por qué tolerar atenciones no deseadas y no tener temor a estos comentarios prejuiciosos que se hacen cuando una mujer dice, no lo quiero, muchas gracias, ¿no? Y los comentarios que sobre todo vienen por parte de los hombres es, ¿por qué no estás aceptando una flor si con ello te estoy diciendo que estás bonita? No, es que no te la pedí, no lo quiero, gracias, ¿no? Y entonces los hombres empiezan a decir toda una serie de calificativos sobre las mujeres, ¿no? Entonces, pues como verás, eso está sumamente mal, no es correcto. Las mujeres tenemos el derecho de decidir de quién queremos una atención, hasta dónde y en qué momento. Tenemos toda la libertad de decir no, de manera clara. No lo quiero, gracias, ¿no? Simplemente no te lo estoy pidiendo, no quiero. Y eso justamente permitiría que mucho del tema del acoso sexual se empezara a combatir, ¿no? Porque a pesar de que a veces dices de manera clara no, el agresor continúa. Sí. Y lo peor de todo es que el agresor no se ve como agresor. Y eso es porque estamos en una cultura machista, misógina y muy violenta que presume que las mujeres siempre debemos ser sumisas y aceptar estas atenciones no deseadas e incluso agradecerlas. Entonces, el mensaje que a mí me gustaría transmitir a las jóvenes universitarias que nos estén viendo y oyendo es que nadie te puede forzar a aceptar una atención no deseada. Nadie te puede condicionar tus derechos como universitaria a cambio de favores sexuales. Nadie te puede intimidar o hostigar al interior del aula educativa o en los espacios de tu institución educativa, haciendo comentarios de carácter sexual, lascivos, ¿no? Porque eso es violencia. Y que tú sepas también como universitaria que tienes derechos, que esos derechos están protegidos por la ley, que si estás llegando a la ciudad, estás sola y no tienes redes de apoyo, hay toda una serie de instituciones también por parte de la sociedad civil que te pueden ayudar, pero también está la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, porque definitivamente no estás sola y nosotros sí te creemos. Mencionabas hace un rato el tema de feminicidio. ¿Consideras que en un caso muy extremo hemos visto en las noticias a estudiantes que a lo mejor están haciendo su servicio, están haciendo sus prácticas y que termina en un tema de feminicidio? ¿Consideras que todo empieza en algunos casos con un tema de acoso sexual dentro de un aula? Sí, por supuesto. Desde luego, reitero, el tema del feminicidio es la culminación de toda una estructura de violencia. Por eso es tan importante actuar en las primeras etapas, tanto en la violencia familiar, cuando una mujer va y denuncia, como en una serie de situación
fuera de la escuela, cuando una mujer empieza a decir que alguien le está mandando mensajes, nuevamente de naturaleza sexual o amenazantes, o en las salas educativas, cuando hay algún hombre, ya sea docente, compañero o personal administrativo de la institución educativa, cuando empieza a hacer estos comentarios, ¿no? Entonces, la atención oportuna de las violencias cuando se empiezan a dar es clave para evitar que haya daño a la integridad física de las mujeres. Es clave. La atención oportuna de todas estas situaciones permite no solo contener la escala de violencia, sino exige la separación del agresor y la víctima, permite emitir una orden de protección a la víctima y que el Estado, que es el encargado de tutelar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, accione los mecanismos necesarios para que esa persona que ha sido víctima de acoso en el transporte público, en los centros educativos, en la calle, en los espacios laborales, que ya está viendo lesionado su derecho, no llegue al grado de perder la vida. Por supuesto que la atención inmediata es clave. Finalmente, hablemos de las madres y los padres de familia. ¿Qué papel juegan en este contexto la familia? Yo creo que ahí es importante, en primer lugar, las dinámicas de relación al interior de los hogares, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dinámicas, hay un tema de poder, ¿no? Justamente el tema del equilibrio del poder, de la igualdad al interior de la familia, de que generalmente los padres tienen muchos problemas con la independencia y autonomía de sus hijas, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión, insisto nuevamente, de construcciones culturales alrededor de lo que debería ser una mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un problema porque la mayoría de los padres quieren mujeres jóvenes, que quieren que sus hijas sean mujeres inteligentes, preparadas, competentes, pero sumisas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que se hagan cargo de la casa, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Porque pues no es así como no es así como funciona esta cuestión del empoderamiento de las mujeres, uh-huh, ¿no? Entonces, y luego hay otra serie de frases, ¿no? Es que ustedes mujeres son las que educan así a los hombres, ¿no? Si quisieran que haya menos violencia, ustedes deberían ser las que educaran a los hombres. Eso no es cierto. Esa es una verdad bastante engañosa, porque la educación de los hijos y las hijas corresponde a las madres y a los padres. Las madres no son las únicas responsables, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando una mujer regresa o comenta en su círculo familiar que está siendo víctima de una situación de este tipo, la familia debería de apoyarla, cerrarse en torno a ella y decirle, por favor, denuncia, ¿no? ¿Qué necesitas que hagamos? Si no quieres seguir yendo, no vayas, no forzarla a que continúe padeciendo esta violencia, ¿no? No, pero es que ve, porque no es así de tomarlo con la seriedad debida. Insisto, creer, buscar los mecanismos legales para que se presente una denuncia y a partir de ahí empezar un proceso de sanación por parte de la víctima, ¿no? Entonces, te reitero, el entorno familiar es muy importante porque justamente lo que nosotros siempre hemos dicho es que las niñas y los niños que son víctimas de violencia al interior de sus hogares generalmente replican esa violencia hacia el exterior, ¿no? Pero también lo que sucede es que cuando hay violencia en el interior del hogar, las víctimas no tienen esta confianza para regresar
y decirles a sus padres y madres que están sufriendo una violencia todavía mayor afuera, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que en ese mismo sentido, las madres y los padres deben estar informados de qué es el acoso sexual, cómo detectar que sus hijas o hijos están siendo víctimas de ello y cuáles son las rutas legales o cuáles son las rutas que ellos deberían seguir para la atención oportuna e inmediata, ¿no?, del tema. Para ir cerrando, me parece que es importante clarificar o detallar cuáles podrían ser las consecuencias de ser víctima de acoso sexual en un ambiente universitario. Yo conozco el tema de una joven que ya había terminado su licenciatura de medicina y estaba en tema de prácticas y justamente por un tema de acoso sexual dejó todo, abandonó todo. Entonces dices, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con los padres, ¿no? ¿Qué pasa para que uno o la situación orille a una estudiante, en este caso, a realizar ese tipo de acciones tan drásticas que vienen detrás años de estudio, años de esfuerzo, años de dedicación? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias son tan graves que llevan al suicidio, ¿no? Que desembocan en los temas justamente de feminicidio, a lastimarte físicamente, a autolesionarte, ¿no? Las consecuencias del acoso sexual, como yo te decía, es el acoso, en realidad lo que el agresor hace es este despliegue de poder sobre la víctima. Entonces, la víctima se siente en un estado de indefensión y eso psicológicamente te vulnera al grado de que piensas que estás sola y que nadie te va a ayudar a salir de esa situación. Eso es lo que orilla. Qué bueno que tocas este tema de las universidades de medicina, porque lo que nosotros hemos visto es que justamente hay muchas alumnas que a punto de terminar la universidad denuncian estas situaciones y al no haber sanciones claras hacia sus agresores, prefieren abandonar por completo sus estudios y su proyecto de vida. Las consecuencias son de esa naturaleza, ¿no? Abandonar tu proyecto de vida, tienen consecuencias psicológicas, consecuencias económicas, violan tu integridad, ¿no? Entonces, incluso, te digo, este cuestionamiento de que no eres una persona digna, ¿no? Porque estás en un estado donde el agresor juega contigo, ¿no? Te obliga y tú sientes que no hay nadie más que te pueda ayudar. Entonces, las consecuencias son toda esta serie, insisto, de situaciones que obligan a las mujeres a tomar decisiones drásticas con respecto a su propio proyecto de vida. Entonces, eso es como el problema, ¿no? Que no concluyes porque no tienes a nadie que te ayude a salir de la situación. Maestra, pues antes de finalizar, ¿alguna reflexión, algún mensaje que quisieras darnos con referente a este tema tan importante? Nuevamente decir que el acoso sexual parte de la imposición no consentido parte de acciones verbales o físicas de naturaleza sexual. Y la palabra clave es consentimiento. El acoso es una acción sexual no consentida. Y si tú eres víctima de este tipo de acciones, yo te invito a que las denuncies ante tus autoridades escolares. Es importante. Y que sepas que legalmente en Oaxaca las autoridades escolares están obligados
obligadas a protegerte, a proteger tu derecho a una vida libre de violencia. Entonces es el mensaje que me gustaría dejarte, que no estás sola, que hay todo un marco legal que te respalda y que en dado caso que tú consideres que no es suficiente, en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca estamos contigo. Muchísimas gracias, maestra Calipso, por acompañarnos y para hablar de este importante tema que sin lugar a dudas es bueno hablarlo, es bueno externarlo e informar sobre todo a las mujeres, a los padres, a las madres y a toda la sociedad en general para que hagamos frente a este tipo de problemáticas que existen desafortunadamente en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron durante todo este episodio. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya las conocen, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Si en algún momento ven este podcast y quieren pues promovernos, proponernos algún tema que nosotros pudiéramos abordar, con mucho gusto lo podemos hacer. Nos pueden enviar sus propuestas a través de nuestras redes sociales y nosotros aquí vamos a platicar de ello. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Tus Derechos en Corto.